insuficiencia renal. Ahorita te explico. Se filtra la sangre y luego se rectifica. Ándale, así lo podríamos decir. Se revisa que sí, ya no quede nada aquí de desecho y entonces sí, podríamos decirlo mejor así. Ok, bueno, ahí está, chicos. ¿Sí? Yo creo que ya quedó claro. Ay, miren, aquí nos ponen una pregunta. Es la estructura encargada de la filtración de la sangre. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Obviamente es el intestino. No, no es cierto. Es la nefrona, ¿verdad? Fácil, chicos, fácil. ¿Sí? Y fíjense, no me preguntaron nada de dónde es dónde ocurre la reabsorción de nutrientes, ni qué onda con el asa de Henle, ni cuál es la función de la arteria aferente. No, las preguntas son facilísimas, ¿sí? Las preguntas del examen de admisión son facilísimas, ¿sale? Fácil, simple. Bueno, pues ahí está. ¿Se acuerdan que me brinqué una parte, verdad? ¿Se acuerdan que por acá me brinqué esto del aparato yuxtaglomerular? Bueno, quiero hablar de este aparato yuxtaglomerular, perdón, para complementar con una función que habíamos platicado hace ratito. ¿Se acuerdan que les dije que, que el aparato excretor o el aparato urinario estaba también relacionado con la regulación de la presión arterial? ¿Sí? Y eso está a cargo perdón, del aparato yuxtaglomerular. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de un sistema de hormonas que controlan, o bueno, que aumentan, mejor dicho, la presión arterial, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo detecta una disminución en la tensión arterial, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí está el texto, ¿sí? Todo esto está aquí en texto, vamos a verlo por acá en un diagrama. Aquí está, entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Recuerdan que les dije que en el glomérulo renal estaban las arterias aferente y eferente? ¿Sí? Fíjense que aquí como que se equivocaron, a las dos le pusieron eferente, ¿sí? ¿Cómo se llamaría esta? ¿Esta es aferente? A ver, véanla y díganme, ustedes ya saben, ya son expertos en esto. ¿Es aferente o es eferente? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es aferente o es eferente? Pues aferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, aquí me están poniendo una flechita que me dice que entra, ¿verdad? Entonces, esta es una aferente. Ahí como que se les cuatrapeó el diagrama, ¿verdad? Entonces, esta es una arteria aferente, ¿sí? A ver, ahí está la flechita que me dice que es aferente. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense cómo entre la aferente, ahí miren, aquí sí ya le pusieron aferente, ¿sí? Cómo entre la aferente y la eferente tenemos dos tipos de células, ¿sí? ¿Qué está saliendo aquí por el túbulo contorneado distal? Perdón, ¿qué está saliendo aquí entre las dos arterias? El túbulo contorneado distal, ¿sí? Entonces, aquí hay dos tipos de células, ¿sí? En el glomérulo renal están las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares. Y en el túbulo contorneado distal están las células de la mácula densa, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Ay, caray. Aquí las células de la mácula densa, ¿sí? Células yuxtaglomerulares y las células de la mácula densa. Las número 1, las yuxtaglomerulares, se llaman baroreceptoras, ¿sí? Y las de la mácula densa se llaman osmoreceptoras, ¿sí? Ay, ¿qué dice ahí? Perdón. Osmoreceptoras, ¿sí? Ok, ¿qué significa eso de baroreceptoras? Las células baroreceptoras, las células yuxtaglomerulares, son las que se van a encargar de detectar la presión, ¿sí? Fíjense cómo están ahí pegaditas al vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces la arteria aferente va a entregar sangre a una determinada presión, ¿no? Entonces estas células baroreceptoras detectan presión, ¿sí? Bueno, cambios pues en la presión. Y las células osmoreceptoras detectan concentración.
¿sí? Concentración. Las varoreceptoras, las yuxtaglomerulares, detectan cambios en la presión, sobre todo disminuciones en la presión arterial, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares, las células varoreceptoras, detectan cambios en la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando la presión arterial disminuye, ¿sí? Las varoreceptoras, las yuxtaglomerulares, van a secretar una hormona. Ahorita les digo cuál. Cuando las osmoreceptoras detectan una disminución o un aumento, cualquiera de los dos, aumento o disminución en la concentración de ciertos iones, también van a secretar una sustancia, ¿sí? Y esas sustancias van a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Ok, a ver, entonces vamos ahora sí para acá con ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, nuestro hígado está encargado de la secreción, bueno, de la producción y la secreción de una gran cantidad de sustancias, ¿sí? Entre esas sustancias, pues está una que se conoce como angiotensinógeno, ¿sí? Ya les he platicado, o bueno, a los que están en clases presenciales, ¿no? Ya les he platicado qué significa esto de sinógeno, ¿sí? O un simógeno. Un, cuando una sustancia tiene la estructura, perdón, tiene el prefijo simógeno, o sinógeno, con M o con N, cualquiera de los dos, es la forma inactiva, ¿sí? Es una forma inactiva que todavía no cumple ninguna función, ¿sí? Entonces, el angiotensinógeno, les voy a poner unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, antes de seguir con esto, para que se entienda de qué estoy hablando, ¿no? Han escuchado de la pepsina, ¿no? La pepsina. Ah, bueno, pues esa pepsina proviene de una proenzima que se llama pepsinógeno, ¿sí? La pepsina viene del pepsinógeno. Entonces, para que la pepsina se convierta perdón, para que el pepsinógeno se convierta en pepsina, ocupa un ácido, ¿sí? O, por ejemplo, el mucinógeno. Este mucinógeno se convierte en mucina, ¿sí? ¿Qué era eso de la mucina? Moco, ¿verdad? ¿Y qué necesito para que esta proteína se convierta en mucina? Pues ocupo un activador, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tengo angiotensinógeno, ¿sí? Angiotensinógeno, la forma inactiva, perdón, la forma inactiva ¿de quién? La angiotensina, ¿sí? A ver, entonces, ojo aquí. El angiotensinógeno está produciéndose en el hígado, ¿sí? Y circula en la sangre. El angiotensinógeno circula libremente en la sangre, ¿sí? Está siempre en la circulación sanguínea, ¿sí? El angiotensinógeno circula en la sangre, ¿sí? Y no tiene ninguna función. Acuérdense que el angiotensinógeno es la forma inactiva. ¿Qué hace? Nada, absolutamente nada. Nada más anda ahí circulando. ¿Para qué? Para que cuando se reciba un estímulo, entonces sí, se convierta en su forma activa, la angiotensina 1, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es el estímulo, chicos, para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina? La acción de una hormona que se llama renina, ¿sí? La renina. Entonces, la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿sale? Entonces, si no hay renina, no hay angiotensina. Pero, ¿cómo se produce la renina? ¿Por qué se produce la renina? La renina se produce en bajas de la tensión arterial, ¿sí? Cuando la tensión arterial disminuye, esto lo va a reconocer nuestro riñón, ¿sí? Lo van a reconocer, pues, los vasos sanguíneos. ¿Quiénes lo van a reconocer? Las células varoreceptoras, ¿sí? Las que detectan disminución en la presión, las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Porque en los libros nos dicen, ah, pues es el riñón el encargado de esto. Sí, sí es el riñón, pero ¿en qué porción? En las células yuxtaglomerulares, ¿sí? De las nefronas. Ok. Entonces, cuando las células yuxtaglomerulares, cuando estas varoreceptoras que están pegadas a la arteria aferente detectan que esta arteria está entregando sangre
a una baja presión, ¿qué va a pasar? Pues estas células barorreceptoras van a secretar renina, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las células barorreceptoras? Estas secretan renina, ¿sí? Renina. ¿Y qué hace la renina? La renina convierte el angiotensinógeno en su forma activa, la angiotensina 1, ¿sí? Ok, entonces recuerden, ¿en qué casos está pasando esto? Cuando baja la tensión arterial. Entonces, la angiotensina 1 tiene una acción, pues, hipertensiva leve, muy, muy leve, ¿sí? Esta vamos a ponerle aquí, tiene una acción leve. O sea, pues, que va a aumentar la presión arterial, pero muy levemente, ¿sí? Apenas va a empezar a aumentar la presión, o sea, no va a ser un aumento significativo, pero sí va a mandar un estímulo. Ese estímulo va a activar a los grandes vasos de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en la arteria pulmonar, en la aorta o en la renal, ¿sí? Por eso nos ponen aquí pulmón, riñón y vamos a ponerle corazón. ¿Sí? En la arteria pulmonar, en la arteria aorta, en la arteria renal, en los grandes vasos, pues los vasos de gran calibre, se produce una enzima, ¿sí? Que se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces, cuando se produce la angiotensina, estos vasos de gran calibre, estos vasos grandotes, van a recibir ese estímulo, las arterias pulmonares, la arteria aorta o las arterias renales, van a producir una enzima que se llama convertidora de angiotensina, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. ECA es enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? ¿Y a qué va a convertir a la angiotensina? En angiotensina 2, ¿sí? Entonces, fíjense que la angiotensina 1, perdón, dijimos, tiene una acción muy leve, apenas empieza a elevar la presión sanguínea. La angiotensina 2, esta sí tiene una acción bastante importante, ¿sí? Porque va a actuar sobre varios órganos, no solamente sobre los vasos sanguíneos. Ah, a propósito, el término angio hace referencia a vasos, ¿sí? A un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a hacer la angiotensina 1? Aumentar la tensión arterial. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, de muchas formas. A ver, tenemos acá varias, ¿no? La angiotensina 2, ¿sí? La forma muy activa del angiotensinógeno, tiene varias funciones. Vamos a empezar por acá abajo. La angiotensina 2 puede estimular a la neurohipófisis, ¿sí? Y producir o promover la secreción de aldosterona, ¿sí? Entonces, esta hormona, perdón, antidiurética, lo siento, dije aldosterona. Esta hormona lo que va a hacer es retener agua, ¿sí? Fíjense, hormona antidiurética. ¿Qué es eso de diuresis? Vamos a ponerle aquí. Uy, diuresis. La diuresis es eliminación de agua, ¿sí? Entonces, acuérdense que nuestra sangre es es una mezcla de células y de plasma, ¿sí? Nuestra sangre es una combinación de células y de plasma, ¿sí? ¿Qué era el plasma? ¿Qué dijimos que era plasma? Agüita, ¿verdad? Es agua. Entonces, la hormona antidiurética lo que va a hacer es retener agua, ¿sí? Escuchen, antidiurética, antidiuresis, anti-eliminación de agua. O sea que va a retener agua, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un mayor volumen de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el volumen aumenta? ¿Sí? Si el volumen en algún sistema aumenta, saben que la presión también aumenta, ¿sí? No solo en los gases, también en los líquidos, ¿sí? Si el volumen aumenta, la presión aumenta. Entonces, de esa manera nosotros vamos a aumentar la presión arterial. Entonces, número uno, ¿sí? La angiotensina 2 estimula a la hipófisis posterior
para la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta hormona antidiurética? Detiene la eliminación de agua, ¿sí? O más bien también podemos decir que promueve la reabsorción de agua. Fíjense qué es esto que nos están poniendo aquí. Es el túbulo colector, ¿sí? ¿Qué hace el túbulo? Bueno, ¿qué hace la hormona antidiurética a nivel del túbulo colector? Regresar agua a un vaso sanguíneo, ¿sí? A una arteria. ¿Sale? Entonces el túbulo colector regresa agua a una arteria. ¿Para qué? Para aumentar el volumen y de esa manera también aumentar la presión, ¿sí? Lo que se conoce como volemia, ¿sí? Que es el volumen de sangre. Volumen de sangre. Ok, entonces esa es una forma. Otra forma de aumentar la presión arterial que tiene la angiotensina 2 es la vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, o sea, hacer más chiquita, ¿sí? Hacer más chiquito el calibre de un vaso. Por ejemplo, cuando ustedes están usando una manguera, ¿sí? Y ponen el dedo ahí al final de la manguera, ahí donde sale el agua. ¿Qué decimos que pasa? ¿El agua sale cómo? ¿Cómo dicen que sale el agua si ponen ahí el dedo? ¿El agua sale qué? Sale a presión, ¿verdad? Decimos que cuando ponemos el agua sale a presión. ¿Por qué? Porque disminuimos el diámetro, ¿no? O sea, la manguera tiene un diámetro, ¿no? Un diámetro determinado. Pero si yo pongo el dedo ahí, hago más chiquita, ¿no? Y ahora el diámetro, esto ya no está. El diámetro es menor, el diámetro de esa manguera es menor. Entonces, lo mismo va a hacer la angiotensina 2, ¿sí? Va a hacer más chiquito el calibre de este vaso sanguíneo y va a aumentar la presión, ¿sí? Como si le pusiéramos pues el dedo ahí a la manguera. ¿Para qué? Para que la sangre circule a una mayor presión, ¿sí? Entonces, pues es otra función de la angiotensina 2. Esta sería la segunda acción. Como tercera acción, va a estimular a las glándulas suprarrenales y en las glándulas suprarrenales se va a producir o se va a secretar, mejor dicho, la aldosterona, ¿sí? Esta aldosterona es una hormona que va a producir, que va a promover un montón de acciones, entre ellos la reabsorción de iones o la eliminación de otros, ¿no? Fíjense, ¿qué dijimos que era este tubo amarillo? Este es un túbulo colector, ¿sí? Entonces, la aldosterona va a promover, fíjense, la reabsorción de sodio, la reabsorción de cloruro y la reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, si yo estoy poniendo más iones en solución, ¿qué hago? Aumento la presión arterial y la eliminación de potasio, ¿sí? Yo creo que ustedes recuerdan qué onda con el dinamismo de estos dos, ¿no? Entra, bueno, en este caso sale sodio y entra potasio, pero la aldosterona lo que hace es lo contrario, hace reingresar sodio y saca potasio. ¿Para qué? Para lo mismo, para aumentar la presión arterial, ¿sale? Entonces, la angiotensina 2 también es capaz de estimular a la glándula suprarrenal para la producción. No se ve muy bien, a ver, vamos a escribir aquí, aldosterona. ¿Sí? La aldosterona. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Promueve la reabsorción de iones, promueve la reabsorción de agua y la excreción de potasio específicamente. ¿Para qué? Pues para aumentar la presión arterial. ¿Sale? Y también la angiotensina 2 va a estimular al sistema nervioso autónomo para evitar precisamente la excreción de agua. Entonces, cuando se produce la aldosterona, nuestro sistema nervioso autónomo limita la eliminación de agua por medio de la orina. Además, también causa una pequeña vasoconstricción. ¿Sale? Entonces, con todos estos medios que acabamos de revisar, nuestros riñones también son capaces de controlar la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿cuándo se activa este sistema renina, angiotensina, aldosterona? Cuando las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Cuando las células varoreceptoras detectan una baja de presión, una disminución en la tensión arterial, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aumenta la presión arterial? En el caso de la hipertensión arterial, nada, ¿sí? Esto no se activa. Las células varoreceptoras solo actúan ante una disminución de presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos que se nos baja la presión, ¿sí? Decimos que se nos baja la presión y nos ponemos ahí todos pálidos y no nos podemos ni mover, ¿es por qué? Pues porque bajó bueno, por varias cosas, ¿no? Porque bajó el volumen de sangre, ¿sí?
o porque nuestro sistema nervioso está deprimiendo al sistema de contracción muscular de las venas, ¿no? Entonces hay varias razones, pero pues ahí es donde actúa este aparato yuxtaglomerular. Luego por eso les decía en una clase anterior, ¿no? Que eso de, ay, se me bajó la presión y me voy a tomar una coca para que me aumente la presión. No, esa no es una solución, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes se les baje la presión y les digan, tómate una coca, no. ¿Por qué? Porque eso no me va a ayudar para nada. De hecho, ¿qué les podría ayudar? Así un remedio que ustedes pudieran utilizar en la baja de presión. Agua con sal, ¿sí? Agua con sodio. ¿Se escucha raro? ¿Sí? A ver, espérenme. A ver, ¿ya se escucha mejor? ¿Se oye bien? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, pues, sí, no es tomar refresco ni tomar nada con azúcar. De hecho, está bien estudiado, ¿eh? Ya saben que los síndromes metabólicos afectan mucho la tensión arterial y la concentración de glucosa. De hecho, la concentración de glucosa y la presión arterial están inversamente relacionados, guardan pues una relación inversa. Quiero decir, cuando aumenta la glucosa, cuando aumenta la glucosa, disminuye la tensión arterial, ¿sí? Y cuando disminuye la glucosa, aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes se toman una coca llena de azúcar, llena de glucosa, lo que van a hacer es bajar todavía más la presión arterial, ¿sí? Entonces, no es una opción, ¿sale? Por eso les digo, si llegan a ay, caray. Si llegan a una clínica con tensión arterial disminuida, lo que van a hacer luego, luego es pasarles electrolitos, una solución salina, ¿sí? Para aumentar, ¿qué? La volemia, el volumen de sangre, y aumentar la cantidad de iones, ¿sí? Entonces, pues, bueno, se activa solito esto, ¿no? Pero nosotros podemos apoyar a nuestro cuerpo. ¿Y cuándo es que disminuye la presión arterial? Bueno, disminuye, como les decía, en esos casos, ¿no? Por ejemplo, en una hemorragia, cuando perdemos una cantidad importante de sangre. Bueno, pues, ¿qué dijimos? Miren, el volumen está directamente relacionado con la presión. Si el volumen disminuye, la presión también va a disminuir. Entonces, los pacientes que llegan con hemorragias importantes también llegan con una tensión arterial baja, ¿sí? Y se activa todo este sistema. ¿En qué otros casos puede pasar? Bueno, pues cuando hay una relajación excesiva del músculo, ¿no? Luego ya ven que hay pacientes a los que se les pasan sedantes, ¿sí? O relajantes del músculo esquelético. ¿Para qué? Pues para disminuir la contracción, ¿no? Pero eso puede afectar también al músculo liso de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, si la contracción es disminuida, también puede bajar la presión arterial. Luego, por eso, algunas personas que toman ansiolíticos como clonazepam o diazepam, este, suelen cursar también por episodios hipotensivos, ¿no? O luego también anda muy de moda el consumo de magnesio como suplemento para tratar algunas condiciones mentales, ¿no? Entonces el magnesio es un relajante del sistema muscular. Si se relaja además el músculo liso, puede pasar también que disminuya la tensión arterial, ¿sí? Entonces acuérdense que este sistema renina, angiotensina, aldosterona pasa solamente cuando disminuye la presión arterial. Cuando aumenta, perdón, la presión arterial, entonces no pasa nada, no se activa, no, se produce renina, porque acuérdense que lo que desencadena todo esto, ¿qué es? La renina, ¿sí? Todo esto que acabamos de platicar es desencadenado por la renina. ¿Y cuándo se produce la renina? ¿Cuándo se produce la renina? Cuando
las células yuxtaglomerulares, cuando las células varoreceptoras detectan una disminución en la presión, ¿sí? Secretan renina. Si no disminuye la presión, si la presión se mantiene, esto no se activa, ¿sí? Y en el caso de la presión arterial aumentada, ¿sí? En el caso de la hipertensión, bueno, pues eso ya es otra cosa, principalmente metabólico, ¿no? La principal causa de la hipertensión arterial es el aumento en los lípidos totales, ¿sí? Ya luego vamos a platicar también de eso. ¿Cómo se llamaba la reacción? ¿Cuál reacción? O todo este sistema, pues, todo esto es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? ¿O cuál reacción? No sé si, sí, sí es eso. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. O luego algunos libros le ponen el RAS, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Luego le ponen así, ¿sale? Mm, mm, mm. A ver, ok, pues ahí está, chicos, listo, ya lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué tomar agua con sal? Para aumentar el volumen de sangre, ¿sí? Y también la cantidad de iones. Ok, ya terminamos con lo que tiene que ver con el riñón, todavía nos faltan las vías urinarias, ¿sí? Ya rapidísimo, esto lo terminamos en 20 minutos, ¿sí? Si nos apuramos. Entonces ya, listo. Ya los riñones filtraron a la sangre y la están transportando hasta acá, ¿no? Entonces hay que llevarla hacia la vejiga para almacenarla y a la uretra para eliminarla, ¿sí? Entonces eso va a estar a cargo de las vías urinarias. Entonces las vías urinarias comprenden a los cálices menores y cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿sí? Ok, a ver, espérenme. ¿Hay más vascularidad con agua con sal? No, no que haya más vascularidad, es que se aumenta el volumen de sangre, ¿sí? Se aumenta el volumen, no es que haya más venas. Vascularidad es la cantidad de venas, ¿sí? Así que no, no. Y si nos echamos un Bonais cuando tenemos presión baja, no ayudaría en nada, no, pero pues podría ser, bueno, no, por la glucosa, por el dulce que tiene la glucosa, no, más bien disminuiría. Lo mejor serían pues electrolitos. Pero bueno, vamos pues con lo que sigue. Las vías urinarias son los conductos que van a conducir a la orina ya formada por nuestros riñones hacia el exterior, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los uréteres. Los uréteres, pues como podemos ver, son tubos, ¿sí? Son tubos que conectan el riñón con la vejiga. Entonces estos tubos tienen una longitud variable, ¿no? De persona a persona pueden variar. Pueden medir entre unos 20 y unos 30 centímetros, dependiendo de la persona y dependiendo de la edad, ¿no? Pero su diámetro invariablemente estará entre unos 2 y unos 4 milímetros, ¿sí? Fíjense, su luz, ¿se acuerdan a qué me refería cuando decía luz? El interior, perdón, de un conducto. O sea que por dentro miden unos 4 milímetros, ¿sí? Ok, entonces, no les voy a hablar mucho de esto. Los que ya vieron histología ya saben qué onda, ¿no? Pero hay una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia, ¿no? La capa mucosa, pues es urotelio. Ya hemos, bueno, no han visto histología. Mejor ni les hablo de urotelio. Los que ya vieron histología, 107, 8 y 9 ya saben qué es eso, ¿no? Pero ya mejor ahorita ni hablo de eso. Urotelio ya saben qué es. La capa muscular es músculo liso de contracción involuntaria y la capa adventicia pues va a hacer grasa, ¿sí? Se parece a la cápsula perirrenal. Entonces, bueno, y lo vemos aquí, miren, ahí está. Vamos a verlo por acá. Esto que vemos aquí, esta, que es como moradita, esta, es la capa mucosa. O bueno, una mucosa es piel, ¿sí? Pero sin queratina. Entonces a la mucosa le llamamos epitelio escamoso poliestratificado no queratinizado, ¿sí? Pero para ahorrarnos todo ese relajo, nada más le llamamos mucosa. Entonces, esta capa es la capa mucosa, esta nada más, ¿sí? Esto es la capa mucosa. Luego tenemos una capa muscular. Fíjense que la capa muscular es bien gruesa, ¿sí? Bien, bien gruesa, porque el uréter está sometido a peristalsis.
¿sí? Peristalsis es la contracción de un conducto. No crean que la peristalsis se reduce solamente a las vías digestivas, ¿eh? En todos los conductos hay peristalsis. Hay peristalsis en los uréteres de las vías excretoras, en los vasos sanguíneos, en la retina, en el intestino, sí, pero hay peristalsis en todos los conductos. Entonces, pues, la capa muscular, fíjense, del ureter es bien prominente. ¿Por qué? Pues porque no va a caer la orina por gravedad, ¿verdad? La orina formada no llega por gravedad del riñón a la vejiga, va a llegar por medio de estas contracciones. Entonces, este músculo liso se contrae como si exprimiera, pues, al uréter, porque fíjense que el uréter no tiene una forma circular, ¿verdad? No es un círculo. De hecho, sus paredes están plegadas, ¿sí? Entonces, para transportar la orina, ¿sí? Para transportar la orina, ocupamos esta capa de músculo liso que realiza peristalsis, ¿sí? Entonces, ahí está la histología de un uréter. Luego la vejiga, esta vejiga también está cubierta por un urotelio, ¿sí? La capa mucosa está cubierta por urotelio. Eh, ya que veamos histología, van a saber a qué me refiero con este urotelio. La capa muscular también es músculo liso y la capa serosa, bueno, pues es grasa, ¿sí? Entonces la vejiga es bien fácil de ubicar, es un órgano en forma de un globo, ¿sí? Como un saco, como una bolsa, y de hecho es una pregunta que nos hacen en el examen. A ver aquí, fácil. ¿Qué órgano nos están señalando en este diagrama? No se equivoquen, ¿eh? No me vayan a decir que es la uretra. ¿Qué nos están señalando? La vejiga, ¿sí? Ok. Esta es otra pregunta de examen, ¿eh? Que nos podrían hacer pues en el examen. Luego, la uretra, ya para terminar. Eh, la uretra pues, es un conducto, un tubo que ya conecta pues precisamente a la vejiga con el exterior. Ahora sí, para eliminar a la orina, ¿sí? Va a haber por ahí variaciones morfológicas. Y fíjense, por ejemplo, esta es la uretra masculina y esta es la uretra femenina. Hay variaciones morfológicas, sobre todo en la longitud, ¿no? Fíjense, la uretra masculina mide unos 20 centímetros de longitud. La uretra, ¿eh? No se me emocionen, la uretra, no se vayan a emocionar. La uretra es lo que mide 20 centímetros, ¿sí? Entonces esta se prolonga desde la vejiga hacia el exterior, ya hacia el entorno, ¿sí? Para eliminar, ahora sí, a la orina formada, ¿sí? Y fíjense que esta uretra, por la conformación del tejido peniano, ¿sí? Tiene un plegamiento muy común, ¿sí? Muy característico, a diferencia de la uretra femenina, ¿sí? Como la uretra femenina no atraviesa ninguna estructura de tejido conjuntivo, pues tiene este arco bien característico. Entonces vean la diferencia entre la uretra masculina, cuyas paredes están perfectamente plegadas, y la uretra femenina, ¿sí? Donde tiene un mayor calibre, mucho, mucho mayor calibre, ¿sí? Y esta forma específica de arco, ¿sí? Entonces, pues, saben, chicos, hombres, la uretra masculina está cubierta por una capa epitelial que es el prepucio, ¿sí? En las mujeres no. En las mujeres hay pliegues vestibulares, son los que se conocen como labios mayores y labios menores, ¿no? Pero ahí, donde terminan los pliegues vestibulares internos, está expuesta la uretra. Por eso es tan común que una mujer curse por infecciones de las vías urinarias, porque su uretra está bien expuesta y tiene un calibre bastante grande. Pero afortunadamente, comparen también, ¿eh? Fíjense, la capa muscular de la uretra masculina, ¿sí? La capa, ay, creí, la capa muscular de la uretra masculina, ¿sí? Con la capa muscular de la uretra femenina. ¿Sí? Es bien grandota, bien prominente, comparada con la del hombre, ¿sí? Por eso las mujeres son expertas en aguantarse para ir al baño, porque ellas sí pueden hacer una contracción voluntaria de este músculo, porque fíjense que una porción de la capa muscular corresponde a músculo esquelético, ¿sí? Una porción de la capa muscular corresponde a músculo esquelético de contracción voluntaria. Por eso las mujeres sí pueden o son capaces pues de aguantar por mucho más tiempo la orina que los hombres, ¿sí? Pero tienen pues esa desventaja de que son muy propensas
a infecciones de las vías urinarias, ¿no? Y bueno, híjole, les tenía otra pregunta.